La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Antonio Izaconde, que es ministro de Energía y Minas. Buenos días, yo Antonio, aquí, un placer. no digo como todos los la días, semana, pero con mucha frecuencia. Buenos días, don Tony, bienvenido. Qué gusto que esté otra vez con nosotros. Gracias, gracias. Y con tantos temas de interés. Yo quiero comenzar porque el presidente dedicó párrafos en su discurso al tema de las minas y el proyecto de ley minera. Ese proyecto es el mismo que usted ha estado trabajando, si no es un proyecto diferente. No, absolutamente. ¿Y a qué nivel se encuentra? Bueno, se está ya prácticamente dándole los toques finales para enviarlo al Poder Legislativo. El Congreso. Sí, ese es un proyecto que terminamos lo que fue el anteproyecto original y comenzamos un proceso de socialización desde el año 17. O sea que estamos hace mucho tiempo socializándolo no solamente con el sector minero, empresarial, sino academia, una serie de instituciones participaron en las discusiones, con el fin de irlo mejorando, de irlo puliendo, y eso lo hemos hecho. Después se sometió al Poder Ejecutivo, que comenzó otro proceso, que ya está en su última etapa. Por eso fue que el presidente lo anunció, porque será enviado próximamente al Congreso. Es un proyecto que se ha tardado más de lo que yo entendía que debía tardarse, porque aquí incluso tenemos una concesión errada con el tema de los consensos. Ustedes saben que yo estoy desde el año 85 participando en todo lo que ha sido el diálogo social de la República Dominicana. Incluso en los últimos 14 años en posición de dirección. Cuando ustedes me ven en el último, que el pacto eléctrico, ahí yo no estaba como ministro, yo no era ministro de Energía y Minas. Yo fui nombrado coordinador intuito persona. Yo en esa época era ministro sin cartera, asesor para política de desarrollo, una posición que me encantaba porque podía usar mi imaginación para hacer muchísimas cosas y no le tenía. Y si me decía no procede, no haría nadie, porque era un consejero más que otra cosa, pero trabajé arduamente en el pacto educativo en ese periodo, y como uno de los coordinadores, y en el pacto eléctrico. O sea que a mí nadie me puede decir que yo no creo en consenso, porque he dedicado una parte de mi vida importante al consenso. Pero a veces en el Estado queremos ser más democráticos de la cuenta. Y confundir lo que es consenso para políticas sociales, para la política pública, y otra cosa es la socialización que debemos hacer con proyectos reguladores. Yo creo que el Estado nunca debe renunciar a su poder regulador. El Estado sí tiene que socializar, tiene que enriquecer su proyecto, pero siempre manteniendo su poder regulatorio. Aquí hay muchos proyectos que no se han podido hacer en un gobierno que ha hecho tantas cosas como este, porque hay esa confusión a alto nivel del Estado. De complacer a todo el mundo. De que a veces no podemos ser monedita de oro, eso lo he dicho yo. Un funcionario tiene que asumir su responsabilidad y saber que cuando uno se quieren hacer transformaciones estructurales importantes, a alguien se le debe pisar los callos. O se le va a pisar los callos porque es lo más natural, algún interés afecta. Cuando hay un problema y tú quieres resolverlo, quienes están involucrados en el problema, algunos, puede que se les pisen los callos. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Que las cosas caminen de la manera más armoniosa, tratar que se hagan con el mayor nivel de comprensión, porque hay personas que incluso tienen la conciencia necesaria para saber que hay momentos que sus intereses particulares están por debajo de los intereses del país. Y hay mucha gente en este país que por su país es capaz de incluso sacrificar algunos intereses personales cuando se sabe que lo que se está levantando es una bandera justa. Entonces, ese es el discurso que yo interna y externamente lo he dicho siempre.
Y yo creo que este proyecto se ha socializado lo suficiente, ya está en su última etapa, y yo espero que en el Congreso, aunque en el Congreso hay toda la posibilidad de continuar discutiéndolo, y ya ahí a otro nivel, a nivel legislativo, pero ya se ha mandado lo que será una posición bastante consecuente para el país, bastante consecuente para todos los actores, y que puede dar constituir, mejor dicho, un salto importantísimo con el tema de la minería. Porque en este país tenemos una legislación minera atrasada que nos está afectando como país, está afectando las arcas del Estado sobre todo. Fíjense, para que ustedes tengan una idea, que hoy por hoy el 97% de la renta minera la produce Barrigold, que es una mina propiedad del Estado y que tiene un contrato de administración con una empresa que se llama Barri y se constituyó Barri Pueblo Viejo. Y con la renegociación del Estado que se hizo, al inicio del primer periodo del presidente Medina, esa mina ha estado produciendo bien, produciendo para sus inversionistas y produciendo para la comunidad. Ahí se ha dado un salto importante, porque acuérdense que esa mina era el símbolo del pecado original de la minería, porque lo que ocurrió ahí con Rosario fue terrible. Ambiental. Y lo que ha hecho la Barrigold realmente, o sea, la Barri Pueblo Viejo, con ese contrato con el Estado, ha sido beneficioso para el Estado y además para el tema de remediación, porque ese es un proyecto que no es solamente un proyecto económico, sino, imagínense ustedes que nosotros tuviéramos esos sulfuros ahí, ¿qué estuviera pasando en este país? Y entonces todo eso se ha ido mitigando, se ha trabajado también con la comunidad, entonces es un salto importante. Entonces, lo que tenemos, pero hay gente de eso que se oponen a esta ley, que me han dicho a mí personalmente que uno de los daños más grandes a la minería que le ha hecho el gobierno ha sido la renegociación de ese contrato. Óyeme eso. Sí, porque en este país, señores, existen gente que viven en el pasado. Son en minería lo que yo le llamo lo que levanta la bandera de la minería salvaje. Pero por otro lado, sin darse cuenta, hay gente que les hace el juego sin quererlo, porque probablemente muchos de ellos son de buena fe, que son esos fundamentalistas medioambientales. Nosotros la bandera que levantamos de la minería sostenible, responsable, en el entendido que la sostenibilidad es medioambiental, económico y política, y social, mejor dicho. Porque realmente uno de los mayores enemigos del medio ambiente es la pobreza. Y tú tienes que crear riqueza para proteger el medio ambiente, pero tienes que crear esa riqueza sin desmedro del medio ambiente. Tony, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la explotación minera subterránea en San Juan? Eso es ellos requieren la licencia ambiental y la licencia social. Eso es a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ese es un proceso que requiere de un trabajo serio a nivel social. Porque realmente, en los términos de lo que le corresponden al Ministerio de Energía y Minas, que es la parte legal, financiera y la parte, pudiéramos decir, técnica, a nivel del plan de minado, ellos pasaron con buenas notas, e incluso mejorando lo que es la ley actual con un compromiso frente al Estado que ellos hicieron de buena voluntad ante el notario. Mejoraron lo que exigía la ley y para nosotros, en ese aspecto, ellos son merecedores del título habilitante, o sea, de la concesión. Pero una cosa es tener la concesión y otra cosa es poder explotar. Para explotar ellos necesitan la licencia ambiental y la licencia social que plantea la ley. La ley no la plantea con ese nombre, pero la ley de medio ambiente plantea que al mismo tiempo que se
le presentan los términos de referencia en función de lo que ellos ya han depositado en el Ministerio de Medio Ambiente, sobre la base de lo que de lo que se autorizó a nivel del plan de minado, etcétera, en el MEN, ellos van a recibir unos términos de referencia, que es el que le va a permitir hacer el proyecto de impacto ambiental. Y ese proyecto se discute en medio ambiente. Lo pueden pasar o no. Si no lo pasan, no pueden explotar. Pero paralela, si lo pasan, pudieran explotar siempre y cuando en el proceso se cumpla con otros requisitos que se debe hacer paralelo. Que dice la ley de medio ambiente, que ellos deben hacer consulta a nivel de las principales organizaciones, de la sociedad civil, de los ayuntamientos, etcétera. Pero es que ya eso a priori supusieron. La pues entonces ahí es que está. Ahí hay una necesidad. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Y eso yo he insistido. Aquí hay una cultura antiminera profunda. ¿Ah, sí? Profunda en el país, pero que tiene su fuente en todo lo que ocurrió en el pasado, desde los españoles que nos cambiaron oro por espejito. Pero también cuando ustedes ven la depredación de Alcoa, lo que ocurrió en Rosario, eso creó una imagen dañina que lo han utilizado, por un lado, fundamentalistas medioambientales, pero también políticos, que se basan de eso, porque a veces no tienen otros argumentos para hacer su política, y manipulan eso. Entonces, romper con esa mentalidad, eso no se va a hacer con discursitos y con buenas intenciones, con hechos. Hay que hacer un trabajo social profundo, hay que hacer compromiso importante con la comunidad, pero tenemos sobre todo que basarnos en leyes, cambiar esas leyes arcaicas, porque una de las cosas que tenemos que hacer y que estamos trabajando en eso es también que los beneficios que producen, o sea, la renta minera, vaya al Estado y vaya a las comunidades, pero para invertir en el desarrollo de los pueblos, no para gasto corriente, en desarrollo, que cuando termine la actividad minera haya una inversión en la región que permitan el desarrollo de empleos dignos, mejorar la calidad de vida de la gente y que una parte se emplee en la comunidad y otra parte en el desarrollo del país. Porque para disminuir la pobreza, para reducir la desigualdad, tenemos que producir riqueza. Vamos a una breve pausa, Tony Isa, porque tenemos muchas preguntas todavía. Así que quédense con nosotros y con el ministro de Energía y Minas, el doctor Antonio Izaconde. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Nos prestigia con su presencia el gran empresario, amigo y funcionario como ministro de Energía y Minas, el doctor Antonio Izaconde. Doctor, usted nos refrescó la memoria que desde el 1985 usted está en el tema de las causas sociales, conciliando, y 14 años. De las causas sociales estoy más tiempo, estoy hablando de los consensos sociales. De los consensos sociales. De los procesos como señor. Y justamente usted sabe que yo siempre le pregunto por el mismo tema, por el tema de los pactos, el pacto eléctrico. Caramba, 2 actos fallidos de anuncio y cuando ya decíamos, bueno, sí se va a firmar. Ya no. yo he hablado, óyeme, hasta la saciedad de este tema, pero no me canso. No, díganos porque a ver. Creo que en la medida que uno habla, puede crear conciencia. Conciencia hasta en tu contrario. Porque yo no hablo a favor de una causa personal o política. Yo no confundo eso. Yo en materia de pacto, yo hablo por el país. Okay. Y yo he dicho que cuando yo defiendo con pasión a veces el pacto, aunque no creo y nadie puede pretender que un pacto de esta naturaleza sea algo perfecto, es acercar lo deseable a lo posible. Yo defiendo, son los 3 años de trabajo que le dedicaron muchísima gente. Ahora, don Tony, es decir, la especie que muchos dicen y sostienen en el sentido de que mientras se estaba consensuando el pacto, se estaban tomando medidas que eran en cierta forma contrarias y que mucha gente se opuso al final justamente por eso.
eso no es verdad. Digo, no es así. Independientemente, en el decreto que convoca al pacto, se dice que el gobierno, mientras va el pacto, va siguiendo, implementando las políticas que estime convenientes. Ahora, aunque sean contrarias a lo que te esté consensuando en el pacto. Una de las cosas es que hasta que no se termine el pacto, todavía no hay consenso. Fíjate lo que pasó. Yeah. Mira, se aprobaron el 85% está consensuado en el pacto. El 15% hay disenso y no son cosas trascendentes. Mira, a mí me da pena cómo ocurrieron ya al final los hechos. Hubo sectores que levantó la bandera de la oposición habiendo participado los 3 años, habiendo trabajado, habiendo sido responsable de la mayoría de la redacción de ese consenso. Y del resultado de ese. Porque contenido. Al final no le aprobaron un tema y no lo aprobaron porque ya había pasado el tiempo de hacer las propuestas. Y ellos dicen, si no me aprueban esto, todo lo que yo hice anterior, doy para atrás. Eso no. Realmente, ¿qué ocurrió? Razones políticas. Otra vez. Oye, todo lo que ha ocurrido en oposición al pacto es básicamente pero entonces la firma no va fundamental. Tony. Bueno, el problema es que tiene el presidente es este. En todos los sectores están dispuestos, todos los sectores, incluso a Herrera que se había opuesto ya dice que va a firmar. Todo el mundo se va a firmar. Pero lo que dice el presidente, yo firmo por el Estado en el periodo que me corresponde, pero yo no puedo firmar por lo que me van a suceder. Yo necesito que las principales fuerzas políticas firmen el pacto, porque yo no me puedo comprometer hace sentido. Por ello. Ahora, lo que yo hago, y está haciéndolo, es cumpliendo con todos los compromisos del pacto, aún sin la firma. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Entonces tú me dirás, pues no es importante la firma, no. No es lo mismo tú hacer la cosa por voluntad propia, por la voluntad de los administradores, de lo que fuera, de los actores, o del gobierno, que tú estar con un compromiso. Porque, por ejemplo, en el caso de las pérdidas y de la mejoría de la eficiencia de la distribuidora, hay régimen de consecuencia. O sea, tú lo están haciendo porque están reduciendo las pérdidas. Pero en el pacto, si tú no haces lo que tienes que hacer en materia de reducción de pérdidas, tiene que tener hay una consecuencia. Si no se firma el pacto, eso es voluntario, tú no le tienes que pedir cuentas a nadie. El presidente de la República puede pedírsela, porque es el presidente de todos. Ahora, yo creo que el pacto va a permitir que el que venga coja el sector eléctrico en mejores condiciones. No es perfecta, pero te va a dejar la casa más organizada. ¿Y qué tú prefieres? ¿Mudarte con una casa totalmente desorganizada o mejor organizada? Entonces, por eso fue que yo digo que eso es miopía política, porque creen que la firma del pacto al que beneficia es al gobierno, y no es así. El gobierno ha asumido. ¿Es miopía política de la oposición? Es una miopía política de la oposición, Tony, sobre todo de los partidos importantes. Tony, nos queda poco tiempo, yo no puedo dejar de hacerte una pregunta, porque he escuchado 2 comentarios marginales de que dejar la casa organizada al que siga, él no puede firmar por el que siga. ¿Cuál es la posición, no del ministro, sino del ciudadano Antonio Isa Conde de una modificación, otra modificación constitucional? Yo no estoy de acuerdo, y yo lo he dicho esto públicamente. Yo tengo una visión de las cosas y no lo oculto, porque como yo he dicho muchas veces, yo no dejé mi cabeza en la puerta del palacio cuando asumí un cargo. Y yo he colaborado con este gobierno porque creo en su visión, porque se están haciendo muchísimas cosas hermosas, que hay ciertamente cosas que ensombrecen todas esas cosas hermosísimas que se están haciendo, cierto. Que hay cosas que uno quisiera que anduvieran más rápido, cierto, pero estamos caminando hacia el futuro y eso yo lo apoyo y lo defiendo. Ahora, yo no he renunciado a mis convicciones. Yo toda la vida he dicho 2 periodos y basta para todo el mundo. Entonces, yo todavía tengo un sueño como Martin Luther King. Que, caramba, que esos gobernantes que uno ha creído, esos dirigentes políticos entiendan que ya es necesario el relevo político. Un relevo político fresco, de jóvenes
no de edad, de idea, porque aquí hay muchos jóvenes que están en la edad jurásica, ¿eh? Salve. Entonces, y los propios jóvenes que están en las organizaciones políticas tienen que levantarse, porque le han puesto un dique. Hay una cúpula de dirigentes que tiene frenado las capacidades de una serie de jóvenes valiosos. Yo estoy viendo en el Estado, porque a veces, cuando uno se refiere a un funcionario público, la gente no se da cuenta de la gente valiosa que nosotros tenemos en la función pública, los servidores públicos consagrados. Hay unos jóvenes brillantes ahí que yo lo conozco, me he apoyado en algunos de esos, que son un ejemplo. Pero también en las estructuras políticas, en todas, hay jóvenes muy valiosos. Entonces yo, con ese sueño, quisiera ver esa rebelión de las jóvenes que impulsaran el movimiento político hacia el futuro, porque lo que está ocurriendo ahora en el sistema político dominicano da pena. El deterioro es terrible y eso es un lastre importante para poder obtener la meta de desarrollo que necesita el país en el orden económico, político y social. Tony Isa, gracias. Muchas gracias, don Tony. Y gracias por usted mantener, de las personas que han mantenido la coherencia a lo largo de toda su vida. Gracias. Gracias, Tony. Gracias. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar de la Feria del Libro Católico, que viene pronto por ahí.